Y una de las grandes preocupaciones de la población es el comportamiento psicológico y emocional con respecto a esta pandemia. ¿Cómo ha afectado a las personas en sentido general, pero sobre todo a aquellas que ya tienen un trastorno de conducta de base, las adicciones, etcétera? Para eso, en el día de hoy vamos a conversar con el doctor Luis Vergés, quien es psicólogo y terapeuta familiar y colaborador de la Fundación Fénix. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Evidentemente que sí, que ha habido un impacto. Yo estoy ligado a varias instituciones que han estado dando servicio a nivel de ayuda remota para las problemáticas de salud mental y hice recientemente un levantamiento tipo sondeo de por dónde anda esa prevalencia. Y encontramos lo siguiente: los trastornos de ansiedad es la manifestación sintomática más frecuente que está afectando la salud mental del dominicano. Y ese levantamiento pues es muy confiable porque ese tipo de manifestación es coherente con lo que es una crisis. Recuerden que las manifestaciones de los trastornos de ansiedad tienen que ver con una sensación interna de una urgencia a la acción para uno compensar, erradicar y liberarse de ese malestar emocional que lo atrapa a las personas al sentir lo impredecible, lo incontrolable, aquello sobre lo que de alguna manera no se puede predecir. Entonces, la ansiedad está precedida del miedo. El miedo es una emoción y como emoción normal nos detona alguna acción para protegernos de un peligro. El problema de la ansiedad es que persiste independientemente de que haya un peligro real. La ansiedad es conocida como el trastorno del futuro, porque la persona siempre está pensando cosas catastróficas que van a ocurrir en el mañana. Y para liberarse de ese elemento, entonces apela muchas veces a conductas compulsivas, como es la ingesta de alcohol, más sexo, mucho más trabajo, que por cierto, esa parte compulsiva del trabajo por lo regular no se hace alusión, no se menciona, porque se ve el trabajo como algo deseable socialmente. Sí. Pero cuando ocurre de forma compulsiva, tú descuidas familia, tú descuidas aspectos personales que son necesarios e importantes. Vas a ver, por ejemplo, que los consumidores de alcohol aumentan su consumo, los no consumidores, muchos de ellos comienzan a beber, los fumadores entonces fuman más. Entonces, todas esas manifestaciones compulsivas se relacionan con la ansiedad y los trastornos del sueño, que indiscutiblemente guardan una relación muy grande. Hace poco entrevistábamos a un doctor en Estados Unidos, el doctor Rafael Lantigua, y nos decía que las llamadas como pedido de auxilio por intentos de suicidio habían aumentado hasta un 900% en los Estados Unidos. Aquí, ¿cómo se ha manifestado la depresión o la tristeza para personas que no sufren del trastorno de depresión, pero también para aquellos depresivos normalmente? Y si ha habido un incremento a través de los teléfonos de ayuda, de llamadas de pedido de auxilio, precisamente por intento de suicidio. Indiscutiblemente que tenemos un aumento, porque estamos hablando que de un 1% es un porcentaje respetable, y ese es el dato que ofrece el Sistema Nacional de Salud, que tiene una data de más de 6,000 casos atendidos. A eso yo te agrego que ese dato es consistente con el servicio de la Universidad Católica Santo Domingo, que tiene unos 60 terapeutas, y validó esa misma información junto con el Centro de Intervención Conductual para Hombres y otro sistema de atención que tiene el despacho de la primera dama. Un 1% es mucho porque la media mundial de suicidio a nivel de prevalencia mundial es de 11,5 por cada 100,000 habitantes. Entonces, si tú tienes un 1%, tú estás teniendo uno por cada 100 habitantes. Entonces, eso es demasiado para un periodo tan corto como este. Eso naturalmente se corresponde con la naturaleza de una crisis, porque las crisis son detonantes de un estado de desorganización emocional donde las personas, ante el hecho de que ocurren otros procesos secundarios como desempleo, el tú verte confinado
en tu casa cuando esa no era la costumbre. Muchas veces estas personas se encierran con otra persona con las cuales no tienen una buena relación. Entonces ahí aumenta el estrés porque la amenaza te viene del que tú tienes más cerca. Entonces todas estas variables se van juntando y de ahí la necesidad de ir descargando emocionalmente a estas personas. O sea, una crisis trae sobrecarga emocional y mientras más sobrecargada está una persona emocionalmente, pues menos acceso tiene a una información racional y a un autocontrol para tomar decisiones prudentes. Usted decía, doctor, que una forma de contrarrestar la ansiedad, efectos secundarios para contrarrestar esa ansiedad, era el aumento del consumo de alcohol, el aumento del consumo de alimentos, de trastornos alimenticios, de consumo de sustancias ilícitas. Y uno se pregunta si ahora que empieza ya la desescalada, que se ha flexibilizado un poco más la cuarentena, si esas conductas que se asumieron durante la cuarentena o que se exacerbaron durante la cuarentena se pueden mantener luego de pasada la crisis. Sí, discutiblemente que esta es la gran preocupación y hay que saludar la iniciativa de todos los actores sociales del mismo Estado y las instituciones privadas que se sumaron de forma voluntaria a ofrecer ayuda gratuita para que no pase esto que tú estás planteando. Porque la gente se ha centrado mucho en la crisis primaria del COVID-19, pero tan pronto tengamos la vacuna, ya no vamos a hablar de COVID-19. Lo preocupante ahora es las secuelas que pueden quedar de ahí, que es lo que nosotros llamamos la crisis secundaria. Y ante eso ahora el país tiene que irse preparando. Esto significa que vamos a tener mayores niveles de oferta en materia de salud mental, vamos a tener mayor nivel de demanda, vamos a tener también un mayor nivel de presión dentro del mismo sistema familiar. ¿Por qué? Porque ahora mismo todavía las personas tienen su sistema de respuesta desorganizado. Entonces, si no trabajamos para un reordenamiento, eso nosotros le llamamos volver primero al periodo precrisis. Ese tiene que ser el objetivo primero, es volver al periodo precrisis, para en función de que ya tengamos a la gente en el periodo precrisis, comenzar a pensar a futuro cómo vamos a reorganizar nuestro proyecto de vida sobre la base del punto donde nos encontramos. Por ejemplo, doctor, el consumo de alcohol que ha aumentado mucho en República Dominicana. Una persona que era, por ejemplo, consumidor de alcohol social, que tal vez se bebía una copa a la semana, 2 copas a la semana, y que ahora está bebiendo prácticamente todos los días para sobrellevar esa ansiedad, pero ya se empiezan a levantar las medidas, el mundo vuelve a su ritmo paulatinamente y poco a poco, de manera lenta, pero poco a poco. ¿Qué hacer para que no se quede esa costumbre? Mira, lo primero que estamos recomendando es que se busque ayuda profesional. Y no hay excusa para no buscarla porque lo que más hay ahora es disposición de parte de los profesionales para ofrecer ese tipo de ayuda. Hay conductas que no podemos autogestionarlas porque no tenemos los recursos internos para hacerlo. Es como que uno tenga un problema serio, crónico a nivel de salud y uno quiera ser su propio médico. Ya cuando hay manifestaciones de descontrol tan grandes, hay que buscar ayuda profesional. Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros debemos entender es que la crisis, como parte de su naturaleza, es algo anormal. Y que como la crisis es lo anormal, nosotros debemos trabajar para estar dentro de la normalidad lo más que podamos. Porque si nosotros perdemos nuestra normalidad, entonces no vamos a tener ninguna posibilidad de manejar la secuela de la crisis. Y parte de ese formato de buscar la normalidad es ir recuperando poco a poco lo que son nuestras tareas cotidianas, asumiéndola con responsabilidad lo más natural posible. Vamos a hacer una pausa en este momento y en el próximo bloque hay un tema que a mí me ha dado vueltas en la cabeza en estos 2 meses de confinamiento. ¿Cómo están viviendo los adictos? No solamente al alcohol, sino a todo tipo de drogas o a otro tipo de adicciones, porque hay muchas adicciones con la falta de dinero y el confinamiento. Han aumentado las adicciones,
¿Ha habido más síndrome de abstinencia? ¿Cómo las familias han manejado esto? Es un tema muy importante, entre otros que vamos a seguir tocando con el doctor Luis Vergés cuando regresemos después de la pausa.